Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí con ustedes, como cada sábado, en este espacio Pincelada. Bueno, en este sábado que ya uno está marcando ya el fin del año, ya estamos terminando casi el año. Es el segundo sábado, segundo sábado de este mes de diciembre. Y ya le quedan pocos días a este año y le quedan pocos días también a este, a este otoño. Ya ahorita estaremos en invierno, y aquí todavía está haciendo un poquito de calor. Todavía ese frío se está sintiendo muy poco. Y esto tiene mucho que ver con el cambio climático. Todavía antes, desde septiembre ya las temperaturas empezaban a ceder, en octubre empezaban a ceder, pero todavía ya estamos en una situación tan difícil con esto del cambio climático que todavía en este mes de diciembre a veces sentimos calor, como si tuviéramos en, en verano, qué sé, uno de esos estaciones fuertes. Aquí tenemos un año de verano y un frío a final y principio de año, pero es nuestro país. Y hablando de esto, tenemos que la NASA descubrió unos nuevos planetas muy parecidos al sistema solar en que vivimos. Y esa es una de las principales noticias del pasado jueves de la prensa internacional, porque son 8 planetas y el planeta que está más distante está exactamente a la misma distancia en que está la Tierra del Sol. Y el planeta que está más distante en ese sistema solar está al igual a la misma distancia, pero es un planeta compuesto por pequeños planetas y uno que es grande, que es el último, y, y se va a investigar a ver las condiciones, a ver si tiene las mismas condiciones de este sistema solar en que vivimos. La tecnología está llegando tan lejos que ya vemos cosas como esa que antes no era posible. Porque este descubrimiento fue posible gracias a unas computadoras especiales que tienen inteligencia propia, unas computadoras especiales que tiene la NASA que tienen inteligencia propia. Y por esas computadoras, los científicos de la NASA lograron detectar lo que ellos le llaman exoplaneta. Son de las cosas que a veces uno, en este país que todavía estamos eh, con problemas de transporte, problemas que ya los grandes países del mundo tienen resuelto, que vivimos todavía en medio de apagones. El que las naciones desarrolladas ya estén mirando hacia el espacio y mirando hacia afuera, mientras nosotros todavía tenemos problemas básicos, es una situación realmente lamentable. Buenos días, Manuel, ¿cómo están las cosas? Buenos días, Alex, y el país que siempre nos sigue. Bueno, tú lo has planteado bien. Esos países, una de las características es el uso intensivo de la tecnología aplicada a todas las áreas. En el Sí. caso de Estados Unidos y la NASA, es como yo les digo a mis estudiantes, ahí fue que Estados Unidos se apoderó del mundo, ¿no? Con la NASA, porque la parte espacial, todo depende de ellos. Todos los países básicamente dependen de ellos en esa área. Entonces, ese tipo de descubrimiento evidentemente le da más fortaleza a ellos y más dependencia a los países hacia ellos. Es lo importante. En el caso de nosotros, ojalá que aquí hay lo que se llama un parque cibernético. Tú recuerdas, el presidente Fernández había inaugurado por allá por el año ¿Dónde está el 99. ITLA? Claro, que se pueda aplicar también el uso de la tecnología para descubrimiento, para cosas importantes en la vida, ¿no? Mira, Manuel, ¿qué es lo que está pasando? En este país cada vez más droga y más guardias involucrados y votan más guardias. En octubre descubrieron un alijo de 650
kilo de cocaína en La Romana. Hace 2 días o 3, en Barahona decomisaron uno de 1.000 kilos. Agarraron a 5 personas presas y ni siquiera han dado los nombres de quiénes son esa gente y lo que dicen. Y vienen más, pero no han dado los nombres de los que están presos. Se dice que en lo que va de año han votado 27 coroneles involucrados en el tráfico de drogas. ¿Hasta dónde que vamos a llegar? Mira, tú has dado un dato importantísimo para que la gente pueda contextualizar el momento en que estamos viviendo. Tú hablaste de que la Dirección de Drogas ha votado 27 coroneles. Cuando hablamos de coroneles, estamos hablando, para el que está en su casa y pueda entender mejor, de militares de rango alto. No es... Oficiales superiores. Claro, oficiales superiores, no es de rango bajito. Entonces, el hecho de que te hayan votado 27 coroneles significa que entonces que la estructura de arriba, que es la que está llamada a tener el buen ejemplo, que está corrompida. Está corrompida. Entonces, yo justamente yo venía pensando hace varios días cuando vi esa información en los periódicos, venía pensando de que yo pienso que ya este gobierno no lo vas a hacer, este gobierno, por lo que tú estás viendo no lo vas a hacer, pero el próximo gobierno debe de reformar completamente la estructura militar de la Dirección de Drogas. Parece ser que ellos están totalmente corrompidos, ¿no? Entonces hay que reformar una estructura y si hay que hacer un esquema nuevo desde el punto de vista operativo y una estructura nueva, pues que se haga. Entonces, no es posible. O sea, tú tienes un caso, por ejemplo, de un coronel porque tú mencionaste el coronel de La Romana, pero te cito un caso más pequeñito, el coronel con la dotación de San Juan de la Maguana. Que el coronel que está supuesto a comandar la dotación y que estaba supuesto justamente a dirigir la parte operativa del proceso de la transparencia en San Juan, era el quien dirigía la mafia de la droga. Fíjate el proceso, ¿no? Entonces, ojalá que... Sí, el allanamiento que hicieron en la misma estación de San Juan de la Maguana. Claro, ojalá que el próximo gobierno, cualquiera que surja, pueda reformar ya esa institución, porque para hacerlo este gobierno debe empezar desde ahora y pienso que es imposible. No le da el tiempo. Y no es que no le da, sino que el proceso en que está dirigiendo la misma institución, la actual administración, quizá ya no entienda que no hay que reformar. Tú sabes que me dijo un coronel, amigo mío, tuve una vez una conversación con él sobre este tema y él me decía, no sé qué le pasa a la gente cuando lo ponen en la DNCD. Me dice, yo no quiero nunca que me pongan en la DNCD. Me dice, yo no sé qué le pasa a la gente, qué le pasa. Y me dice, yo he tenido compañeros de trabajo que son realmente honestos, gente que yo sé que son honestos. Y cuando llegan a la DNCD se corrompen, me dijo él. O sea, y me lo está diciendo una persona que está dentro, que está en el vientre de la ballena. Es que mira lo que pasa, Alex, es que hay muchos factores que inciden en esta parte, porque es multidisciplinario el problema, ¿no? Tú tienes el caso de que un coronel quizá gane 17,000 pesos, 22,000 pesos y tenga un gasto muy alto, o sea un coronel que sea serio, pero entonces tenga una familia, tenga hijos en la universidad, tenga también ya compromisos personales y 23,000 pesos es imposible. Entonces, ahí empieza la primera transformación, lo que yo planteaba. La transformación empieza por ahí también. O sea, tú elevas los niveles de salario. Yo recuerdo que del año 96... Ellos le han estado elevando los salarios. Sí, pero cuando tú no lo analizas, son aumentos puntuales de un 10, un 15%, que lo que te viene siendo algunos 3,000, 2,000 pesos. Es un problema así. El problema es que tenemos un desfase salarial, Ale. Mira, yo recuerdo que el presidente Fernández, cuando llegó a la presidencia en el año 96, lo primero que hizo, dijo lo siguiente, ok, para que ni se corrompa el policía, ni se corrompa el empleado público, vamos a aumentar los salarios. Y yo recuerdo también, no creo que tú lo recuerdas, que los aumentos no fueron de un 10 y un 15%, fueron más de 1,000 por 1,000. De 1,000 por 1,000. O sea, un policía que te ganaba 4,000 pesos de 4 llevó a 5,000. Un empleado público que te ganaba 2,000 pesos te lo llevó a 7,000 como mínimo, ¿no? 6,000, que por cierto todavía hay empleados ganando ese rango, porque los aumentos de ahí en adelante han sido puntuales de porcentaje bajitos, 5, 10, 15 y 20, ¿no? Y entonces eso es lo que ocurre. Entonces cuando tú te vas viendo el desfase entre el tiempo y el salario es muy alto y además entonces la inflación acumulada por los años te va aumentando. Eso hace entonces que el coronel se quede con los mismos 23,000 pesos y que cuando le aumenten le suba a 25,000, 2,000 pesos más, pero entonces tus gastos te han aumentado entonces por encima de 15,000 y 20,000 pesos más, ¿no? Ahora, Manuel, pienso y incluso cuando era director de Noticiario Popular, escribí varios editoriales en esa dirección. Pienso que Estados Unidos tiene que asumir un mayor compromiso
en el combate a la droga tiene que asumir un mayor compromiso en estos países pequeños. ¿Por qué? ¿Tiene la República Dominicana capacidad económica para competir con el dinero líquido y en dólares que manejan los narcotraficantes? Eso no es verdad. No tiene capacidad. Y de hecho, el hecho de que cuando tú analizas, por ejemplo, el proceso de cómo era la entrada de la droga al país hace 15 años o 10 años, para ser más preciso, desde antes de la llegada de los supertucanos, tú te dabas cuenta que el país era invadido por aire por la droga. La llegada de los supertucanos no ha ocurrido así. Que, por cierto, tanto que lo critican esos aviones, y fíjate el esfuerzo que han hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el problema está que nosotros como país somos un país pequeño, pero ya somos una ruta dentro del Caribe hacia Estados Unidos a la llegada de la droga. Y entonces, como estamos pegados con Haití, el doctor Marino Vinicio Castillo ha sido reiterativo en que Haití es un narcoestado. Eso es así. Traen sus toneladas de cocaína a Haití y la pasan por tierra para acá. Entonces, yo te digo, la República Dominicana no tiene capacidad económica para enfrentar el dinero del narcotráfico. Porque, y te voy a poner este ejemplo, cuando agarraron a Rolando Florian preso en el motel donde estaba escondido, que los policías abren y lo hallan ahí, los policías creían que Rolando Florian era un hombre blanco. Ellos no sabían que era moreno. Ellos no sabían que era un moreno. Y entonces, cuando ellos hallan a Rolando Florian, ellos se iban, y en ese momento él comete el error de decirle, miren, miserable para ustedes, y le tira un bulto de dólares, de millones de millones. Pero mira qué es lo que pasa. Entonces, cuando un narcotraficante se le para, por eso yo te hacía ese comentario de ese coronel, amigo mío, que dice, pues yo no sé qué es lo que le pasa a la gente cuando llega a la NCD que se corrompe. Pero lo que te Porque decía, un narcotraficante te da un bulto de millones de dólares. pero mira qué es lo que pasa. Lo que tú te vas a ganar en la carrera entera, ellos te lo dan de esos vuelos en un solo golpe. Sí, te lo decía como un primer elemento, porque hay otros elementos, pero ese básicamente, la parte salarial, la parte de los ingresos. El caso del Estado Dominicano, nosotros hace tiempo que debemos tener una política fiscal que aumente los ingresos, no que aumente los impuestos, sino los ingresos. Sin embargo, no lo hemos hecho. Mira qué pasa, cuando tú te vas, yo estaba analizando el presupuesto del año pasado, 16, el 15, el 17, y el 18, tú sabes por dónde anda la inversión del Estado Dominicano en materia de seguridad, que eso también lo incluye. Estamos hablando que de cada 100 pesos que gasta el Estado Dominicano, apenas 2 pesos y 3 pesos lo gasta en seguridad. Así no podemos competir. Ahora bien, viene lo otro. ¿Qué es lo otro? El caso de los militares de rango alto. Bueno, tú tienes también la presión social de que muchos militares quieren tener finca, jipetas, queridas. Bueno, ya ese es un componente ya más que todo personal. Y eso le facilita el trabajo a los narcotraficantes. Claro, entonces ya es un problema personal. Pero hay que entenderlo, señores, hasta que nosotros no podamos ver eso como un sistema complejo. Porque ahora es complejo, ¿vale? Porque ahora las drogas cuando llegan aquí al país te lo pagan por especie. Por eso yo creo que Estados Unidos necesita tener un mayor compromiso con el combate a la droga en América Latina. Yo pienso que ellos lo han hecho, lo que quizás no lo han hecho, la dimensión que deben de hacerlo, pero también nosotros somos culpables. Por ejemplo, no es posible que tengamos la frontera haitiana como la tenemos abierta, que no solamente entra la droga, entran los niños haitianos. Mira, hace 2 noches yo salía de un lugar y venía ya próximo a la medianoche y me encontré, por ejemplo, con una haitiana con 5 niños pequeños y uno recién nacido en teta. Se supone que la Dirección de Migración, no sé dónde está, te lo estoy diciendo, fue aquí mismo, cerca donde está este canal, por la 27 de febrero, cerca de Churchill, Lincoln, es una zona, un perímetro central, ¿no? Si yo lo vi, ¿cómo la Dirección de Migración que está allá abajo en la feria no lo puede ver? Entonces no es posible. Eso es culpa también del Estado que ha permitido la entrada masiva de haitianos. Y con los haitianos llegan las drogas, llegan también las armas y otras cosas también. Pero mira, tú tocaste un elemento. Antes los narcotraficantes, el camino que recorría la droga hasta Estados Unidos, iban pagando en dólares. Claro. Ya no, ellos cambiaron el modelo y ahora pagan en especie. Entonces, esa especie que ellos van dejando en el camino está creando un mercado en estos pequeños países, Claro. estos pequeños y pobres países. Sí. Entonces, esa especie
que los narcotraficantes van dejando en su recorrido, Se reproduce. es lo que está generando el problema de inseguridad pública en estos países. Sí. Entonces tú tienes que el gobierno, por más esfuerzo que haga para combatir la inseguridad pública, no puede, porque es que me contaba un amigo que es oficial de la policía, que ellos le estaban dando seguimiento a unos criminales. Y los criminales fueron y asaltaron en unos sitios, hicieron una cosa, y se fueron a la San Vicente de Paúl y se sentaron en un bar, una cosa de esa así, a beber y eso, y que eso era droga, mujeres, comida, cosas, eso. Y dice él que como a las 7 de la noche se pararon todos de ahí y se fueron a asaltar. A completar su jornada. Ajá. O sea, esos señores, ¿para qué están asaltando? Para poder asumir sus vicios. Pero ¿cómo entonces un policía puede enfrentarlo a ellos? Por ejemplo, ¿tú viste el policía de los Guaricanos que no aceptó los sobornos del narcotráfico? ¿Qué pasó después de la semana? Lo mataron. ¿Pero por qué? Porque la policía lo que hizo fue que le dio una medalla de reconocimiento. Si usted ve la actuación de ese policía como un buen ejemplo, entonces no solamente le dé la medalla, sáquelo de su lugar. Se quedó viviendo en el mismo barrio, en su misma pobreza, en sus mismas condiciones, y entonces, ok, tú no quieres... Y a merced de los criminales. Entonces, eso recuerda la época de Pablo Escobar en Colombia en los 80 y parte de los 90. Ok, tú eres policía, ok, yo te doy tanto, si tú no te corrompes, yo te mato. ¿Por qué? Porque te vas a quedar viviendo en el mismo lugar. Tú tienes dos opciones. Dos opciones. Entonces, ¿qué pasa? O te corrompe o te mato. El policía fue serio. Pero ¿qué pasa? ¿La policía fue transparente con ese policía? No lo fue. Porque no solamente de una medalla. Responsable que no fue. Claro. Usted lo saca de ahí y lo lleva a un lugar seguro. Ese es un reconocimiento por tu actuación. Entonces eso va a hacer que los otros vayan por ahí. Ok. Si la policía me garantiza a mí que por mi actuación yo voy a tener una vivienda segura, tranquila, como se dice, como la gente, pues entonces yo hago mi cosa transparentemente. Pero no, lo hizo seriamente él. ¿Y qué pasó? Que al cabo de una semana lo matan y entonces hoy se queda su viuda y sus hijos solo ahí, en la pobreza. No, eso no puede ser posible. Mira, Manuel, esta situación de Odebrecht no termina de sorprenderlo y todos los días el caso Odebrecht toma nuevas dimensiones, nuevas víctimas. Y el caso de Odebrecht, aquí en la República Dominicana hay 14 implicados. Pero en toda América Latina es insostenible lo que está provocando. Ayer. En Perú y en Ecuador también. El jueves. Sí, el pasado jueves, sí. El pasado jueves la oposición le está pidiendo la renuncia al presidente Pedro Pablo Kuczynski de Perú, porque Kuczynski había sido bastante firme en sus críticas a quienes estuvieron vinculados al caso Odebrecht. Incluso cuando Alejandro Toledo, que fue su jefe, cuando Alejandro Toledo fue presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Economía y después fue presidente del Consejo de Económico, Ministros. sí. Y cuando él asume al poder, que explota el caso Odebrecht, él fue bastante ríspido con las acusaciones que le estaban haciendo a Alejandro Toledo. Bueno, pues ahora ha salido a relucir y Odebrecht lo ha confirmado que Pedro Pablo Kuczynski fue asesor de Odebrecht. Y no simplemente asesor, sino que siendo ministro de Economía del Perú, fue asesor de Odebrecht. Y siendo presidente del Consejo de Ministros del Perú, fue asesor de Odebrecht. Lo que crea un conflicto de intereses y le ha creado una seria situación a Pedro Pablo Kuczynski, porque la oposición está pidiendo su renuncia del cargo o que le van a declarar vacante el puesto. Tú sabes, lo más peligroso de ese caso de él, lo más peligroso que la gente quizá no lo ha visto, el primer elemento es lo siguiente. Primero, de que él lo negó primero. Si tú lo estás negando, entonces supone que tú sabías de eso. No, o sea, lo negó. Porque si tú lo asumes desde el primer momento, la gente te ve como honesto. No, y hasta dice, mira, sí, yo fui asesor. Pero no sabía nada de ello. Pero yo no sabía que yo estaba en eso. Claro, pero lo negó. Por lo tanto, es un pecado ya. Es el pecado más grande que él tiene ya, como presidente. Lo negó, ¿eh? Vamos a una pausa para que tú sigas con esa misma
Vamos a una pausa, volveremos inmediatamente en este comentario.